Voy a referir muy brevemente a estos tres temas, ¿no? Primero, la vinculación de la protesta con el derecho a la libertad de expresión. Yo creo que el primer impacto de esta relación, o sea, plantear que manifestaciones públicas o formas de protesta social, aún formas de protesta social que no son tradicionales, como son las que se dan en los países de América Latina, como bloqueos incluso de accesos a ciudades, como se dio en el conflicto del agua en Cochabamba, o los cortes de ruta o piquetes de corte de ruta, como se dio en la Argentina desde el 96 hasta la crisis del 2001 y todavía siguen existiendo con otra dimensión. Ese tipo de protestas tienen que ser conceptualizadas también dentro del paraguas conceptual de la libertad de expresión y del derecho de reunión. Y esto implica una protección fuerte, porque el derecho a libertad de expresión es uno de los derechos con mayor protección dentro de la órbita del sistema y que al mismo tiempo tiene como consecuencia directa que las limitaciones a la protesta van a implicar siempre restricciones a un derecho fuerte y por lo tanto van a estar bajo un examen estricto de razonabilidad por parte del sistema. No voy a entrar en detalles técnicos sobre esto, pero sí hay la sola vinculación de protesta y libertad de expresión impone límites a la posibilidad del Estado de restringir formas de protesta. Límites que tienen que ver con garantías, algunas sustantivas y otras procedimentales. El hecho de que tenga que haber leyes en sentido formal, finalidades legítimas en las restricciones, proporcionalidad, estricta necesidad en las normas que restringen. Yo creo que hay ahí una serie de principios que se fijan en los informes de la relatoría, luego en los informes de la comisión como este Defensores, que dan algunas líneas interesantes para los debates a nivel nacional, tanto legislativos como a nivel de la administración pública y a nivel del Poder Judicial. Voy a mencionar siempre algunas cuestiones que están planteadas en la discusión. Primero, las restricciones a las formas de protesta nunca pueden estar vinculadas con el contenido de la protesta. Y hay una relación aquí entre restricción de la protesta y restricción por contenido de otras formas de expresión. El mismo sistema reconoce que el Estado tiene un margen para regular la protesta, ¿no? Pero plantea que esa regulación en la protesta puede tener que ver con aspectos operativos de la protesta, pero nunca al punto de que esos mecanismos de regulación impliquen obstáculos para la manifestación o la protesta social en sí misma. Hay ahí algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, que plantea ya el informe de la relatoría en el año 2002, sobre la posibilidad de que los estados para ordenar el uso del espacio público impongan ciertas cargas a quienes van a manifestarse, por ejemplo, la carga de aviso previo. Pero hace una diferencia entre aviso previo y autorización y plantea que la autorización de la protesta es en sí incompatible con la posibilidad de ejercicio de la libertad de expresión. Y esto es un punto importante que lo toma la relatoría de algunos debates que se habían dado a nivel constitucional en países europeos, pero que, no sé si Andrés Canizales va a hablar de esto, fue un tema interesante también en el debate con Venezuela, en el informe sobre situación de derechos humanos en Venezuela del año 2009. O sea, la discusión sobre normas reglamentarias, administrativas, que formalmente hablaban de aviso, pero que en la práctica funcionaban como un requisito de notificación previa y que le daban a la autoridad administrativa un amplio margen para decidir qué protesta se hacía o qué protesta no se hacía. Yo creo que el otro aspecto importante de la vinculación entre protesta social y libertad de expresión tiene que ver con el tema de la posibilidad de uso de figuras penales o de tipos penales para judicializar penalmente actos de protesta. Aquí también, quizá el sistema interamericano todavía no tiene estándares tan claros como en otros campos de penalización de actos de expresión de interés público, como lo ha planteado en relación con el desacato, con las calumnias e injurias, pero sí ha planteado algunas cuestiones que permiten por lo menos guiar la interpretación de la aplicación de figuras penales. La idea de que la aplicación de sanciones penales por actos de protesta implica de alguna manera restricción de la libertad de expresión y por lo tanto tiene que estar ajustada a los estándares básicos de restricción, donde el uso de figuras penales funciona como un último recurso y bajo un estándar de escrutinio estricto, de estricta necesidad. Al mismo tiempo hay algunas cuestiones concretas que se plantean que tienen que ver con que las figuras penales no pueden ser delitos de peligro abstracto, sino que tiene que haber elementos de lesividad
concretas de suficiente gravedad como para justificar la intervención de los sistemas penales. En el libro rojo del CELE sobre protesta social hay un excelente artículo de Eugenio Zaffaroni que va desmenuzando en el lenguaje del derecho penal, digamos, temas vinculados con la aplicación de figuras penales a situaciones de protesta social. Y él dice algo que lo dice de Argentina, pero yo creo que es muy común en varios países de la región. Es común en casi todos los países el uso de figuras penales para perseguir actos que, a la luz de los estándares de derechos humanos, son actos legítimos de protesta social. Muchas veces no con la intención de condenar, porque se sabe que no se va a llegar a la condena, pero sí con la intención del sometimiento a proceso. La judicialización de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, es un tema común en muchos países de la región. Entonces, creo que la aplicación de esos estándares, y quizá en el futuro la precisión de esos estándares en el sistema, va a ser un elemento central para el análisis de estos casos a nivel interno. Solamente en la Argentina, cuando nosotros presentamos esos primeros casos en el año 98 y 99, y la situación ha continuado, sobre todo a nivel de algunas provincias, ¿cuáles eran los delitos? Entorpecimiento de la vía pública, sedición, rebelión, incluso en algunos casos privación de la libertad, cuando acciones de bloqueo impedían salir, ¿no? El caso de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, delitos de asociación ilícita, o sea, muchas veces figuras penales abiertas, otras interpretadas de manera amplia, que permitían mantener dirigentes bajo procesos judiciales. Procesos judiciales que se utilizaban, como decía bien la relatoría, y como pasa también con los periodistas, no para esperar una condena, sino para amedrentar, para tener un efecto disuasivo sobre determinados líderes sociales. En algunos casos, en la Argentina también, procesos judiciales se utilizaban para hacer inteligencia sobre organizaciones sociales. Muy común, un juez federal en Salta, que sigue siendo juez federal, tenía abierta un proceso judicial contra varios dirigentes de movimientos desocupados en Salta, desde el cual hacía inteligencia, usando la gendarmería, la policía, inteligencia sobre las organizaciones sociales, ordenando medidas de interceptación telefónica en ese proceso judicial. Algo que incluso está planteado en una causa penal en trámite y fue bastante bien documentado por el CELS en su informe sobre Estado y protesta social. Entonces, creo que ahí hay una primera cuestión, la vinculación, protesta social con libertad de expresión y, como consecuencia jurídica, la imposición de ciertos límites a las restricciones a los actos de protesta, con el objetivo de limitar la discrecionalidad administrativa e incluso la discrecionalidad judicial. Una segunda cuestión, quizá menos trabajada todavía en el sistema interamericano, insinuada, es la relación entre libertad de expresión e igualdad. Yo creo que en el sistema hay un proceso de transformación en la noción de igualdad, de una idea de igualdad formal a una idea de igualdad estructural, que plantea la situación de ciertos grupos o colectivos que están en desventaja en el ejercicio de ciertos derechos y que por lo tanto demandan del Estado no un trato neutral, no una simple igualdad de trato, sino un trato diferenciado que dé cuenta de esa desigualdad de poder en el ejercicio de ciertos derechos.